Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Wilson Macías, juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, que fuera suspendido en sus acciones. Doctor Wilson Macías, en primer lugar, por favor, responda a la inquietud, ¿por qué lo suspenden en el Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Cuál ha sido su actuación última y a qué obedece esto? Buen día. Buen día a usted, Wilson, gracias por la invitación, e igual a todos aquellos que escuchan Democracia TV. Pues bien, simple y sencillamente, lo voy a decir muy francamente porque también lo manifesté en la acción de protección que sustenté esta semana en el Complejo Judicial Norte, única y sencillamente por no estar acorde, ¿verdad?, a lo que dice esta frase trillada del Consejo de la Judicatura, el cueste lo que cueste. Puesto que, y son mis palabras y me hago responsable de ellas, el cueste lo que cueste del Consejo de la Judicatura, ya como lo te he evidenciado en esa audiencia, quiere decir que hay que soslayar y pasar sobre todo por encima de la ley, la Constitución y todo aquello que tenga que ver con una correcta administración de justicia. Únicamente por eso. Ya en el plano material, lo que está evidenciado es que se presenta una denuncia, ¿verdad?, por uno de los sentenciados, uno de los declarados culpables, perdón, en el caso de Las Torres, en este caso el señor Esteban Celi, que de paso está ya declarado culpable por el Tribunal de Juicio. Esto ocurrió desde el 10 de febrero, presentan una denuncia, ¿verdad?, y con una rapidez que no se ve en ningún otro caso, como usted le ha dicho. Se presenta una denuncia el 8 de mayo y el 10 de mayo ya está elaborado un informe, que por decirlo más de uno, porque ahí con la rapidez en la que se lo realiza mal, se convoca una sesión de pleno, inclusive uno de los vocales se retira de esa sesión, el doctor Fausto Murillo, por cuanto estaba en contra de estas ilegalidades y arbitrariedades, y en un par de horas se realiza una suspensión que no tiene ni fundamento ni sustento jurídico. Y no es lo peor ni siquiera, sino que a esa sesión concurren o se quedan 4 vocales, de los cuales 2 de ellos, la doctora Maribel Barreno y el doctor Juan José Morillo, quienes estaban inmersos en una formulación de cargos que iba a ser sustentada por la Fiscalía General del Estado y de la cual yo era el juez ponente, se declararon en conflicto de intereses para poder ni siquiera votar en contra de mi persona, es decir, a favor de la resolución que me suspendía. Y así consta en el audio de la sesión en la que se me suspende, y se abstienen de votar, es decir, que de 4 vocales presentes en la sesión, solamente se contaba con 2 votos hábiles, el del presidente Wilman Terán Carrillo y del vocal Javier Muñoz. ¿Qué nos dice para esto la ley? Voy a ser muy sencillo, no voy a invocar las normas porque es el Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Se necesita al menos mayoría simple de las personas presentes, es decir, que si estaban 4 vocales y 2 se abstienen, de 4, una matemática simple nos obligaría a que tuvieran 3 votos para aprobar la resolución. Pero si se tienen 2 votos hábiles, es decir, del vocal Muñoz y del presidente Terán, jamás de los jamases podrían aprobar la resolución. Ahora, ¿qué ocurre? El presidente Terán opina desde su perspectiva jurídica totalmente errada y equivocada que él podía tener un voto doble y que las abstenciones, a su decir, utilizando como fuente de derecho lo que opina su secretario, el secretario general, el abogado Andrés Jácome, de que puede dirimir entre 2 abstenciones y 2 votos afirmativos que emitieron tanto él como el vocal Muñoz, y utiliza la figura del voto dirimiente y aprueba una resolución. Claro, lo que pasa es que tenían que suspender sí o sí al juez Macías. Eso es lo que ha ocurrido. No se ha suscitado ninguna falta disciplinaria, se está en un proceso de deliberación. ¿Y cuál es la sorpresa o el adendum adicional? Que justamente ese día, el 11 de mayo, en horas de la mañana, 8:30, casi 9, estaba circulando el proyecto final para notificarse la sentencia escrita del caso Las Torres. Oh sorpresa, el denunciante era uno de los declarados culpables. Saquen las conclusiones, estimado Miguel. Es decir, ese día, usted como juez ponente iba a presentar precisamente esta ponencia, perdón la redundancia, y lo suspenden horas antes de esa actuación. Exactamente, horas antes de que ya se formalizara, porque era el proyecto final para notificarse la sentencia escrita. Ya habían sido declarados culpables desde el 10 de febrero.
¿Y usted tenía ya listo la ponencia? Está el correo electrónico circulado entre los 3 jueces con las observaciones y el proyecto final ya redactado con todas las observaciones, listo, solo para ser notificado en ese mismo día. ¿Se puede conocer lo que contenía esa ponencia? La ponencia es igual a la decisión oral, era la culpabilidad de todos los procesados con las medidas de reparación a favor del Estado, que en este caso era la víctima, la culpabilidad de cada uno de ellos, los grados de participación y que eran responsables del delito de delincuencia organizada. Eso se dio a conocer el 10 de febrero en la decisión oral. Lo que se estaba circulando era la sentencia escrita que contenía la decisión más amplia, la decisión más explicada, cuáles eran las medidas de reparación integral que se habían dado también de forma oral, qué es lo que decía en este caso, las disculpas públicas, la pena que ya se les había impuesto, ¿verdad? Los montos que tienen que pagar por reparación integral, también se había dispuesto la imposición de placas en diversas instituciones del Estado por este delito, y circunstancias más amplias, inclusive el contenido de la leyenda que iban en las placas y las disculpas públicas. Era una amplitud de la decisión, pero ellos ya habían sido declarados culpables desde el 10 de febrero del 2023 de forma oral. Como decíamos esta mañana en un comentario personal, esto quizás representa la figura de la obstrucción de la justicia, cuando precisamente ese día se iba a conocer la confirmación de la sentencia condenatoria por las irregularidades en el caso Las Torres. Es decir, aquí pudiera haber la figura de obstrucción de la justicia. Y no solamente por eso tendría que investigar la Fiscalía General del Estado. No existen coincidencias y esa es una de aquellas. Puesto que el día anterior a mi suspensión, ¿verdad? Como usted ya lo mencionó, existía un proceso de recusación en mi contra, presentado por ocasión de esta formulación de cargos que se ha mencionado, ¿verdad? En contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura. En este caso, quienes se declararon en conflicto de interés. Entiéndase esto a la ciudadanía. El vocal Morillo y la vocal Barreno se declaran en conflicto de intereses ellos en relación a mi persona y por eso se abstienen de votar dentro de la resolución que me suspende. Son ellos los que se declaran. ¿Por qué? Por la formulación de cargos. ¿Qué ocurre con este antecedente? El día anterior se había negado una recusación que había presentado en mi contra la doctora Maribel Barreno. Hasta las 6:30 de la tarde duró la audiencia en la que se le niega la recusación en mi contra, en la que ella personalmente, no el juez, porque funciona de esa forma. El juez debería ser el que incurre en la causal de recusación. Ella se declara enemiga manifiesta de mi persona en una declaración notarial juramentada. Oh sorpresa, después de las 6:30, puesto que tengo la documentación que he solicitado al Consejo de la Judicatura, a las 9:30 de la noche se arma, ¿verdad?, un informe de la Subdirección de Control Disciplinario por parte de la doctora Marcela Vaca con este proyecto de suspensión de esta denuncia presentada el 8 de mayo. Es la coincidencia justamente después de que se niega la recusación de que se estructura este proyecto de resolución a las 9:30 de la noche. ¿Qué ocurre después con este proyecto de resolución? Se pasa a la Secretaría General del Consejo de la Judicatura. En este caso, el secretario general, el doctor Andrés Jácome, circula un correo electrónico donde por cuenta de él, porque así consta en el correo electrónico que lo tengo también en mi poder, que me ha sido facilitado por el Consejo de la Judicatura, él dispone prácticamente que se circule este informe por la relevancia o por la urgencia de que el presidente del Consejo podría incluirlo en la sesión del día siguiente para poder ser tratado de urgencia y que podría suspenderse en funciones al juez nacional Walter Macías. Ojo con aquello, porque el reglamento de sesiones del Pleno le da esta potestad al presidente. No dice en ningún momento el correo que por disposición del presidente se circula a los vocales o al Pleno para ser tratado o incluido en la sesión del día siguiente. Es el secretario el que considera aquello. Y en ese sentido, esa agilidad administrativa que no se ve en todos los casos, tanto de la doctora Marcela Vaca como del doctor Andrés Jácome, sí tendría que ser analizada por la Fiscalía General del Estado, y esta documentación sí la voy a remitir a la señora Fiscal General del Estado, porque esto sí atenta y podría inclusive establecerse como una obstrucción a la Administración de Justicia conjuntamente con lo que usted ha mencionado. Son varias circunstancias, porque el objetivo era sí o sí suspender al magistrado Walter Macías Fernández. Y lo que ocurre es que después de esa sesión en la que se me suspende con solamente 2 votos, una resolución inconstitucional, arbitraria e ilegítima porque no consta con el mínimo de votación necesaria para que surta efectos jurídicos, se me mantiene actualmente suspendido de funciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final del día, como lo dije en la acción de protección en la que sustenté en contra de esta resolución, el objetivo final, si buscan destituirme, que lo hagan.
Ya hay un precedente en control convencional de la Corte Interamericana, el caso seguido en contra del Estado ecuatoriano por los jueces que fueron destituidos anteriormente. Caso Quintana Cuello versus Ecuador. Ya hay precedentes por estos abusos del Estado en contra de los magistrados en su garantía de inamovilidad. Y si continúa así el Consejo de la Judicatura con un sumario disciplinario, con una suspensión arbitraria, inconstitucional y ilegítima, las consecuencias son para el Estado ecuatoriano por estas arbitrariedades de quienes ostentan actualmente la dirección del Consejo de la Judicatura y no tienen el mínimo conocimiento de conceptos básicos de derecho administrativo. Créanme que es irrisorio ver cómo ni siquiera conocen mínimos procedimientos parlamentarios, de conocer cuándo se dirime en una votación entre positivos y negativos. A ver, vamos despejando, doctor Macías, esto es importante. Bueno, el caso Quintana Cuello, que lo conocemos, lo seguimos de cerca, finalmente después de los años se sentenció contra el Estado ecuatoriano. Y si uno se compara con lo que sucede hoy, aquí debería haber, como dice la Constitución, artículo 11, un juicio de repetición para estos señores, hoy del Consejo de la Judicatura, juicio de repetición. Pero antes, a ver, vamos despejando, doctor Wilson Macías. Walter Macías, estimado. Walter Macías, perdón, doctor Walter Macías, juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. Se entiende, y eso dice la norma, para dirimir, el presidente del Consejo de la Judicatura debía haber 2 votos a favor en un escenario, 2 votos a favor, 2 votos en contra, votos hábiles, y él dirime. Si se abstienen, no son votos ni a favor ni en contra. Eso dice o no la norma. Perfecto. Vamos por partes. El Código Orgánico de la Función Judicial establece ciertas circunstancias. Su artículo 263 dice que mínimo para instalar la sesión se necesitan 3 vocales para el quórum. Partamos por aquí. En ese día en la sesión habían los 5 vocales. Se retira el doctor Fausto Murillo por estas arbitrariedades. Quedan 4 vocales justamente en el punto para suspender al juez Walter Macías. Cuando están esos 4 vocales, dice el Código Orgánico de la Función Judicial, se necesita mayoría simple para las resoluciones. El propio Consejo de la Judicatura tiene reglamentada las sesiones del Pleno. Sus artículos 14, 15 y 16 establecen qué es el voto, cómo se matizan los votos positivos y negativos, qué son las abstenciones, cuándo existe mayoría simple y cómo se aprueban las resoluciones. Hasta allí, claro. Cuando quedan los 4 vocales, antes de la votación, se expresan la doctora Barreno y el doctor Morillo. ¿Qué es lo que manifiestan? La una y el otro vocal, que se abstienen de votar porque tienen conflictos de intereses en relación a los hechos públicos, dicen ellos, por la formulación de cargos para guardar su imparcialidad. ¿Qué dice el reglamento de sesiones del Pleno? Que los vocales se pueden abstener de emitir voto. En un concepto mínimo, básico, de un estudiante de Derecho, se entiende lo que es una abstención, una decisión de no emitir voto ni positivo ni negativo. Y eso mismo dice el artículo 14 y 15 del reglamento de sesiones del Pleno. La abstención no es un voto, es una decisión de no emitir voto. ¿Qué dice el mismo reglamento de sesiones del Pleno? ¿Qué es un voto? Es una acepción afirmativa o negativa sobre la moción. ¿Cuál es la moción? ¿Suspendemos al juez Macías, sí o no? Cuando la vocal Barreto y el vocal Murillo se abstienen de votar, únicamente quedan 2 votos hábiles. Vota a favor el presidente Wilman Terán, vota a favor el vocal Javier Muñoz. Ya no habían más votos. Es decir, contra 2 afirmativos ya no existe nada en contrario. Sobre esos 2 afirmativos termina la votación, el presidente pide los resultados y el secretario Andrés Jacome le dice: señor presidente, existen, está en la grabación, las tengo también porque las solicité al Consejo de la Judicatura, existen 2 votos afirmativos y 2 abstenciones. Y muy diligentemente le dice: señor presidente, usted, como existen 2 afirmativos y 2 abstenciones, puede ejercer el voto dirimente. Por favor, tienen el reglamento a la mano, y si conocen un concepto básico de derecho administrativo o procedimiento parlamentario, de presidente hubiera contestado: señor secretario, el presidente soy yo, la ley ni la norma dicen eso, la dirimencia solo cabe cuando hay afirmativos o negativos.
pero no, claro, como la posición era suspenderme, le dice, sí, claro, voy a empezar y voy a utilizar mi voto dirimente. Y dirimo entre la posición de los dos votos afirmativos del presidente y del vocal Muñoz versus la posición de abstención, óigase, versus la posición de abstención de los vocales Morillo y Barreno. Y ejerzo mi facultad dirimente y doy por aprobada la resolución. Y así se aprueba esta resolución, que en realidad solo obtuvo 2 votos afirmativos. Ustedes creen y la ciudadanía cree, y quienes entienden de derecho, que esta resolución fue aprobada. Pues no obtuvo mayoría simple. Es una arbitrariedad. Pero claro, insisto, esto es cueste lo que cueste. Esto es lo que significa el eslogan del Consejo de la Judicatura. Cueste lo que cueste es irse sobre la Constitución y la ley. Las arbitrariedades que sigue cometiendo el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso, Miguel. Sí, efectivamente, doctor Walter Macías, hemos cuestionado la lentitud, el caso que responda el Consejo de la Judicatura, el caso del juez de Yaguachi, John Rodríguez, como hay otros casos en la Corte Nacional del doctor Luis Rivera. Pero volviendo al tema, si no hay los votos negativos o positivos, hay 2 positivos, 2 abstenciones, no hay votos negativos para que dirima. El señor arbitrariamente vota, el titular del Consejo de la Judicatura, con una circunstancia. El objetivo final era sacarle a usted de cualquier manera. Como no pasó la víspera su recusación para sacarle a usted, doctor Macías, para sacarle del escenario, arman la noche, la doctora Vaca y el secretario del Consejo de la Judicatura, arman esto para de cualquier manera, no importa el camino, no importa la arbitrariedad, para suspenderle a usted. Arman a última hora para que al otro día, cuando había el dictamen, la confirmación del dictamen de sentencia condenatoria contra el caso Las Torres, igual el proceso contra los 2 vocales que se abstienen porque están procesados, investigados penalmente por su actuación, por meterle mano a la justicia, simplemente la decisión era sacarle a usted a como dé lugar, no importa el reglamento, no importa la ley, había que sacarle al doctor Walter Macías de esta escena. Así es, Miguel, ese era el objetivo final y eso es lo que se mantiene, porque si hubiese sido de otra forma, a estas alturas, de ver tanta arbitrariedad y tantos errores que existen en el procedimiento disciplinario, lo único que hubiera hecho la Judicatura hasta este momento, o bueno, por lo menos los 2 vocales, el presidente Terán y el vocal Javier Muñoz, era haber convocado nuevamente una sesión y al menos levantar la suspensión si hubiesen reculado de esas actuaciones inconstitucionales y arbitrarias. Cualquiera se preguntará por qué recientemente he presentado mi acción de protección en esta semana, que se sustentó hace 2 días. ¿Y cómo no lo voy a presentar recientemente? Si el Consejo de la Judicatura es ágil para una denuncia presentada el lunes 8, suspenderme el jueves 11, hacer una admisibilidad de un sumario disciplinario recientemente, esa es otra cuestión. Se me suspende sin un sumario disciplinario. El sumario disciplinario recién me lo notificaron el día lunes de la semana pasada, después de un mes de estar suspendido. Ojo con aquello también. Y aparte de eso, la admisión del sumario disciplinario, ¿sabe cuándo la realizan, estimado Miguel? La realizan un día 23 de mayo a la 1:50 de la madrugada. A la 1:50 de la madrugada. Yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de sesionar el pleno a la 1:50 de la madrugada para admitir una denuncia? ¿Saben cuál es? Es el ruido que se ha provocado porque había pedido la documentación de todas las irregularidades que se habían suscitado, porque ya había pedido la documentación formal respecto de todo lo que había sucedido en la sesión del 11 de mayo del 2023, y obviamente no se podía negar a otorgármela, porque justamente ya estaba en vigencia las reformas al acceso a la documentación, ¿verdad?, que no podía negárseme. Y ya tenía casi 2 semanas y media que no se me entregaba la documentación de la sesión del 11 de mayo, imagínense. Ya se había transgredido, ¿verdad?, la ley de acceso a la información y transparencia de información pública.
Entonces, como ya se había transgredido aquello e hice otro pedido de información sobre las sesiones, rápidamente sesionaron el 23 de mayo y a la 1:50 de la madrugada se reunieron para hacer la admisión del sumario disciplinario. Después de un mes se me notifica un sumario disciplinario, el cual sigue, y oh, sorpresa, actualmente sí, el sumario disciplinario, una vez que lo contesto, abren la prueba inmediatamente, que en esta semana está corriendo. Ahí sí los tiempos son rápidos, porque ya presenté la acción de protección. Ahí sí se preocupa todo el mundo, porque los argumentos fueron sólidos en la acción de protección. Ahora sí se dieron cuenta de las irregularidades que han cometido. Entonces sí, cueste lo que cueste, hay que seguir con el sumario, porque el Consejo de la Judicatura no puede quedar evidenciado en las arbitrariedades inconstitucionales que ha cometido. Y eso sí, se han presentado argumentos sólidos, porque aquí sí hay que tener en consideración algo, y eso para que la ciudadanía lo tenga también en conocimiento. Y eso tanto es el apuro que las denominadas áreas técnicas del Consejo de la Judicatura, ni nadie en el Consejo de la Judicatura, ni los propios vocales, ni el Pleno, se había percatado que desde el año 2020 la Asamblea Nacional había realizado una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, y esto sí iba a ser craso, y esto sí iba a ser bulla, y esto se puso de manifiesto en la acción de protección, y esto fue lo que en realidad les hizo ruido al Consejo de la Judicatura. Cuando yo menciono esto, quedaron impávidos los abogados del Consejo de la Judicatura, que no sabían ni replicaron lo que les manifesté. Se introduce una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 173.2 del Código Orgánico de la Función Judicial determina una circunstancia excepcional para poder cesar a los jueces de la Corte Nacional. Claro, la letra pequeña, en el apuro nadie la lee. ¿Qué ocurre? La cesación de los jueces de la Corte Nacional irradia tanta conmoción en la sociedad que tiene que ser analizada punto por punto. Esto proviene desde lo que ocurrió, que ya conversábamos, Miguel, desde el caso Quintana Coyo versus Ecuador, y también en lo último, la evaluación que ocurrió en el 2019. ¿Qué es lo que introduce el legislador? Si se pretende cesar a un juez de la Corte Nacional de Justicia, la más alta corte del país, a través de, entre otras, un proceso disciplinario por el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, porque el artículo 109 lo que busca es la destitución de un juez nacional, tiene como requisito esencial el Consejo de la Judicatura, antes de realizar aquello, antes de estructurar el proceso disciplinario, antes de por lo menos haber dictado la resolución de suspensión, tiene que contar con una veeduría de profesionales de alto nivel para poder siquiera haberme suspendido, para poder siquiera haber activado la facultad disciplinaria, para poder siquiera haber iniciado un sumario disciplinario, para poder siquiera continuar en este instante con ese sumario disciplinario. ¿Qué es lo que busca el estructurar esta veeduría de profesionales de alto nivel? Que no se fragmente la independencia judicial. Eso está arreglado en el artículo 173.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto está ligado al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana y Control Social y el Reglamento de Veedurías, porque está arreglado en la ley. Si no se hace, todo lo actuado en facultad disciplinaria por el Consejo de la Judicatura es nulo. ¿Sabe lo que ocurrió cuando le dije eso en la acción de protección a las abogadas del Consejo de la Judicatura? Les obligué a que leyeran la ley, no sabían dónde esconderse. Y hasta el día de hoy, eso es lo que están buscando en los libros y no saben para dónde ir. Creo que le deben de haber comunicado al Pleno, creo que le deben haber comunicado al director general. No saben cómo resolver porque también en el sumario se los contesté así. ¿Y sabe qué me dijeron en una boleta de providencia del sumario disciplinario? Se contestará en el momento oportuno. Ese sumario ya está ni siquiera le motivan, ni siquiera le motivaron. No, para ellos motivación desde la resolución son 2 líneas, 7 líneas, 4 líneas. Ellos no entienden lo que es motivación administrativa. Qué vergüenza. Pero ese requisito esencial, olvídese, es inclusive cuando esté conformada nuevamente la Asamblea, una causal de juicio político. Es una causal de juicio político, porque está incumpliendo sus funciones al no cumplir con lo que establece la ley. Es un requisito esencial para poder iniciar un proceso disciplinario para un juez de la Corte Nacional de Justicia, porque no es cualquier servidor judicial como ellos dicen. Se está iniciando un proceso disciplinario contra uno de los servidores judiciales de la más alta corte. ¿Sabe por qué? Porque no pertenecemos a la carrera judicial.
el proceso disciplinario para nosotros tiene que estar salvaguardado por una veeduría de profesionales de alto nivel. Claro, y aquí hay muchos profesionales de alto nivel que con una sola lectura a cualquiera de los documentos que emite el Consejo de la Judicatura pueden darse cuenta que todo es una violación de independencia judicial. Y me tomo las palabras del presidente de la Judicatura, del presidente de la Corte Nacional, que en algún momento las dijo y le manifesté que estaban mal traídas a colación, pero en este momento son traídas a colación. Es una total metida de mano a la justicia, ahora sí, y muy flagrantemente. Doctor Macías, usted ha sido absolutamente claro. Aquí hay evidencias, más allá del cumplimiento de la ley que obliga a todos los ecuatorianos, con mayor razón, al órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. Aquí se podría presumir que hay consignas para que, díganos, doctor Macías, ¿cuáles son los últimos casos? Para que el país conozca por qué a usted actúan entre gallos y medianoche para suspenderle. Caso Las Torres, resúmanos lo que iba a ver ese día que lo suspenden, se iba a confirmar la sentencia. ¿Por qué? Resúmanos, por favor. La sentencia del caso de Las Torres, como es pública, se declaró y fue transmitida, inclusive se declaró la culpabilidad de todos los sentenciados por el delito de delincuencia organizada. Algunos se les sentenció como autores, otros como colaboradores, se impusieron penas, ¿verdad? Para todos aquellos, reparación integral, disculpas públicas, reparación integral económica, colocación de placa en todas las instituciones del Estado de aquellos que intervinieron en relación a los procesados que eran parte del Estado, funcionarios públicos, y para las personas naturales. Lo que se iba a hacer en ese día era notificar la sentencia por escrito. Y consta el correo electrónico con la sentencia anexa en ese justo día, en horas de la mañana, entre 8:30 y 9 de la mañana, en que se les comunica a los compañeros que conforman el tribunal que se iba a notificar la sentencia en ese día. Inclusive responde el compañero Adrián Rojas, correcto, estoy de acuerdo. Y solamente faltaba la confirmación del compañero Mauricio Bayard, y que él también, en suma de cuentas, está de acuerdo solamente con observaciones de, como es normal, cuestiones solamente de redacción o alguna cuestión de ortografía, pero era sumamente claro que la sentencia se iba a notificar ese día, y yo, sorpresa, ese día existía aquello. Además de eso, también había sido también notificada en ese mismo día, bueno, ya se sustanció también, había sido notificada ese día la audiencia para sustentar la apelación de un asambleísta que había sido... se había a revisar la apelación de la prisión preventiva de un asambleísta en esos días también, que había sido un caso que está siendo procesado por Fiscalía General del Estado. Entre otros casos también, yo estoy también ejecutando también el caso de sobornos también, de lo que recuerdo, y otros casos más. Claro, usted está en la mira por esas actuaciones. Y el caso de los dos vocales que están investigados penalmente, la doctora Barreno y el doctor Morillo, ¿qué análisis ha habido sobre eso? Ese caso era una formulación del cargo que se había presentado para que yo señalara a la audiencia. Es una cuestión de procedimiento. Si la Fiscalía General del Estado investiga y se me presenta a mí un pedido de formulación de cargos, yo como juez lo que tengo que hacer es señalar a una audiencia. La comunicación formal y la solicitud de medidas cautelares se discute ese día de la audiencia. No he tenido ninguna actuación en ese caso, además de un testimonio anticipado que se solicitó por Fiscalía General del Estado y acto urgente. Entonces, no podía yo conocer anticipadamente qué es lo que la Fiscalía iba a solicitar en medidas cautelares, que iba a solicitar Fiscalía en relación a sus acopios investigativos. Eso actualmente está en conocimiento del conjuez que me está reemplazando de forma provisional hasta que dure la suspensión, o quién sabe, sí, quede en conocimiento de algún juez hasta que me destituyan. Claro, ese es el juez. Eso es lo que se pretende con este sumario disciplinario, que, insisto, no tiene ni pies ni cabeza. Cualquier abogado que lo lea se va a dar cuenta que no tiene ninguna inteligencia en lo que se ha iniciado. Ese es el juez que también ha dilatado, el conjuez, Javier de la Cadena, el que tomó la posta en esto. Sí, tengo entendido que Javier, el conjuez Javier de la Cadena, sí, aquí tenemos la documentación. No es su papel, no lo pido que opine en ese sentido, pero esto configuraría, hemos consultado a penalistas, todo lo que usted nos ha relatado hoy, esta serie de arbitrariedades, de consignas dirigidas desde el Consejo de la Judicatura, podría configurar, perdón la redundancia, la figura de obstrucción de la justicia, cuando es claramente, cuando usted iba
anunciar confirmar la sentencia condenatoria del caso Las Torres y también el procesamiento de los dos vocales inmersos, doctor Juan José Morillo y la doctora Ruth Barreno, simplemente ese día usted lo suspenden y lo sacan de estos casos. Eso no es obstrucción de la justicia, usted como jurista, doctor Walter Macías. Miguel, de forma genérica le digo que todo lo que atente contra la independencia judicial y se inmiscuya en las funciones de cualquier juez o jueza, ¿verdad?, y que tenga que ver de forma directa en los casos que atiende y conforme a la norma penal que está estructurada actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, y que afecte directamente sus funciones y se encuadre en alguno de los casos que está detallado en el Código Orgánico Integral Penal, puede presumirse, según lo que investigue Fiscalía General del Estado, como obstrucción a la administración de justicia. Y así lo tendrá que determinar en todo caso, dentro de sus investigaciones y presentarlo ante el juez, la señora Fiscal General del Estado. Pero de antemano se lo digo, en el caso en concreto, por lo menos con las diligentes actuaciones que han ocurrido y que se han evidenciado de la documentación que me ha facilitado el propio Consejo de la Judicatura, toda será comunicada a la señora Fiscal General del Estado para que continúe o inicie sus investigaciones en relación a estas actuaciones, al menos de la doctora Vaca y del doctor Jacome, así como también de todas aquellas actuaciones que diligentemente se hayan efectuado contrarias a la ley en relación a las sesiones en las que se ha evidenciado que inconstitucional y arbitrariamente se han efectuado actuaciones administrativas que atentan contra la independencia judicial y contra la correcta administración de justicia si se detecta que han ocurrido para fragmentar casos en los que intervengo como magistrado. Finalmente, doctor Macías, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. ¿Qué espera de la acción de protección que usted ha presentado? En resumen de cuentas, que se acepte la acción de protección, ¿verdad?, que se declaren los hechos vulnerados. Y hay algo claro, el Consejo de la Judicatura todavía no entiende que la resolución dictada no es la resolución de suspensión, es una metida de mano a la justicia, es una vulneración a la independencia judicial. En suma de cuentas, todo lo actuado a partir de esa resolución tiene que quedar fuera del mundo jurídico y materialmente desaparecer. Y en ese caso también el Consejo de la Judicatura tendrá que responder a través de quienes la emitieron con las correspondientes medidas de reparación integral que han sido solicitadas, y al menos el juez, al momento de que se otorgue y se pueda dar la razón a quien ha planteado la acción de protección, en este caso el suscrito, debe en lo mínimo poder, como medida de reparación, disponer, ¿verdad?, que al presidente y vocales del Consejo de la Judicatura se los adiestre respecto de mínimos procedimientos o conceptos básicos de derecho administrativo, para que lo que no han aprendido en los años de universidad respecto de lo que es un voto dirimente y respecto de lo que son las resoluciones en ámbito administrativo, lo puedan aprender en las capacitaciones que se le dispongan a través de las medidas de reparación dentro de la acción de protección. Porque créanme que es vergonzoso que no sepan conceptos básicos de derecho administrativo, habiendo sido inclusive el presidente magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Por suerte, no fui uno de los jueces que firmó esa terna para enviarse al Consejo de Participación Ciudadana, porque no fui partícipe de que se enviara al presidente Wilman Terán ni ninguno de los jueces de la Corte Nacional en la terna para ser electo presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, es una vergüenza esa terna, doctor Wilman Terán, que fue juez nacional, o sea, qué vergüenza, juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. El otro que está en cuestionamiento, el doctor Luis Rivera, que también estaba en esa terna. Bien, manténganos informados, doctor Walter Macías, porque esto realmente debiera avergonzar lo mínimo a este Consejo Nacional de la Judicatura. Y aquí no hay responsabilidades. Por cierto, confiamos en las ejecutorias de la Fiscal General, que valientemente ha venido enfrentando al poder, a los delincuentes condenados que buscan tomarse el poder y que allí casi les han puesto alfombra roja para estos hechos. Aquí quizás esto será materia de una investigación penal que habrá que esperar en el debido proceso, con derecho a la defensa. No hay solo responsabilidad de las doctores Vaca y Jacome en el Consejo de la Judicatura, sino también quien dirige ese organismo
para vergüenza del Ecuador. Doctor Walter Macías, juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, estaremos pendientes, porque basta ya de obstruir a la justicia ecuatoriana. Como bien dice un prófugo en Bélgica, ya estamos cerca, ya estamos pronto. Esa es la realidad que está viviendo la justicia ecuatoriana. Muchas gracias, señor juez nacional, doctor Walter Macías. Gracias, doctor. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Ya volvemos con el candidato presidencial, Javier Hervas, para conocer su plan de gobierno y los desafíos que hay en el país.